Un buen día con todos. El día de hoy les vamos a presentar sobre los árboles B+. Nuestro grupo está conformado por Daniel Mera, Denis Bermeo y mi persona. Como primer punto tenemos el concepto de lo que son los árboles B+. Los árboles B+, son una variante de los árboles B. Se diferencian en que los árboles B+, toda la información se encuentra almacenada en las hojas, en la raíz. En la raíz y en las páginas internas se encuentran almacenados los índices o claves para llegar a un dato. Formalmente se define a un árbol B+ de orden n de la siguiente manera. Como primer punto, cada página, excepto la raíz, contiene m elementos donde m es un valor entre n y 2n. 2. La raíz contiene de 1 a n a 2n elementos. 3. Cada página excepto la raíz tiene entre n más 1 y 2n más 1 descendientes. La página raíz tiene al menos dos descendientes. 5. Las páginas hojas están del mismo nivel. 6. Toda la información con las claves que se identifican se encuentran en las páginas hojas. 7. Las claves almacenadas en las páginas raíz e interiores se utilizan como índices. Una diferencia entre los árboles B y árboles B+, es que los árboles B+ ocupan más espacio que los árboles B, pues en esto se pueden duplicar algunos valores, como tenemos aquí el ejemplo de 55 y 55, y esto sería un ejemplo de árbol de orden 5. Entre las operaciones principales tenemos la inserción, la búsqueda y la eliminación. En la inserción, cuando se inserta una clave en una página llena, esta se divide también en otras dos, como son en los árboles B, pero ahora en la primera se contendrá como M dividido para 2 claves, y la segunda sería 1 más 2 M medios. En la búsqueda no debe detenerse cuando se encuentre la clave en la página raíz o en la página interior, sino que debe proseguir en la página apuntada por la rama derecha o dicha clave. Y en la eliminación, si al eliminar la clave en esta se puede encontrar en la hoja siempre, el número de claves es mayor o igual a m medios, el proceso ha terminado. De lo contrario, necesariamente una función de distribución de las mismas, por tanto, en las páginas, hojas, como en el índice. Ya, eso sería todo. Muy bien, a continuación yo les voy a dar unos ejemplos de cómo es la lógica interna en estos árboles B+. Para eso les voy a dar ejemplos de lo que es la inserción y la eliminación. Primero, para la inserción tenemos este ejemplo simple, donde tenemos este pequeño árbol con 4 claves y se pide insertar una clave 45. Eh, este árbol es un árbol de orden 2, por lo que el máximo de claves en una hoja tiene que ser solo de 4. Al querer ingresar el 45 se estaría excediendo ese límite y se tendría que hacer una partición del árbol. Como, al igual que en los árboles B, se hace la partición y se toma la clave del medio y es la que va a subir un nivel. Pero a diferencia de los árboles B, aquí en los árboles B+, se va a mantener una copia de la clave y la clave como tal va a estar abajo ubicada en la hoja. Como podemos ver aquí, el 23 es el número que bueno, es la clave original que está abajo y se mantiene una copia arriba como índice. Esto más o menos para tener eh, es como un marcador al rato de querer buscar las claves. Esto, la copia de la clave siempre se va a poner en el lado derecho, en la rama derecha. Entonces, en el siguiente ejemplo tenemos este árbol y queremos insertar la clave 13. Como sabemos, la clave 13 se insertaría en este espacio de aquí, pero una vez más se estaría excediendo el límite de las claves que pueden haber en una sola hoja. Por lo tanto, se divide la hoja y como podemos ver aquí, el elemento, aquí iría el 13, el elemento del medio sería el 15, es el que sube arriba como índice y se mantiene otra vez una copia del 15 arriba y la clave original abajo. Luego tenemos otro ejemplo donde queremos insertar una clave
66. Esta clave 66 estará ubicado en la parte de acá. Aquí una vez más, al rato de dividir el árbol, se tendría que hacer nuevamente una redistribución y podemos ver que el 66 se inserta y se divide nuevamente esta parte del árbol manteniendo una clave, una copia de la clave, perdón. Ahora para el método de la eliminación. Eh, Aquí tenemos un detalle importante que, por ejemplo, queremos en este árbol eliminar la clave 25. Entonces podemos simplemente eliminar esta clave 25 y no se estaría alterando el mínimo de claves por hoja. Por lo tanto, se elimina la clave, pero además de eso, se puede mantener la copia en el índice, como podemos ver aquí. Se eliminó el 25 y el 25 como índice se mantiene. Luego tenemos el siguiente ejemplo, donde nos pide eliminar una clave 27. Esta clave 27 está al lado derecho, que al rato de eliminar podemos ver que no se cumple el mínimo de claves por hoja. Por lo tanto, se debería pedir prestado una clave a una hoja que está al lado. Por lo tanto, en este caso pasaría el 21 al lado derecho, quedando de esta forma el árbol, la nueva redistribución. Y como podemos ver, este veinticinco de aquí, como ya no es el elemento de más a la izquierda de la hoja, también se cambia, perdón, eh, como índice el 21. Se crea una nueva copia del elemento que está a la izquierda de la hoja. Luego aquí tenemos otro ejemplo que pide eliminar la clave 21. Esta clave 21 está en este lado. Como podemos ver, se eliminaría. Una vez más, se incumpliría el mínimo de claves por hoja. Pero aquí podemos ver que ya no tenemos un elemento para pedir prestado. Por lo tanto, se deberían unir estas dos hojas. Entonces, al rato de hacer esa fusión, se elimina también este índice, esta copia del índice del 21 que tenemos arriba, y quedaría como tenemos el árbol del lado derecho. Finalmente tenemos este último ejemplo donde nos pide eliminar una clave 37. Esta clave 37, como podemos ver, está en el lado de acá. Al rato de eliminarlo una vez más se incumple el mínimo de las claves por hoja. Entonces se tendría que fusionar con una hoja de al lado. Y podemos ver que al rato de unir aquí también se eliminará el índice de acá arriba. Y aquí arriba en este nivel intermedio también se incumple el mínimo por hoja, el mínimo de claves por hoja. Por lo tanto, se tendría que hacer una fusión de todos estos cuatro elementos, de todos estos cuatro índices, quedando finalmente este árbol de aquí, donde todas los cuatro índices intermedios y superiores están unidos y se eliminó exitosamente la clave deseada. Muy bien, yo pasaría a explicar básicamente lo que es el código, pero antes tengo una diapositiva preparada sobre el método de inserción, donde tenemos dos imágenes como ejemplos de cómo se realizaría la inserción y una de pequeña definición cual nos dice que la inserción de un árbol B+, es similar a lo de un árbol B, sino que se diferencia en el momento de una página dejar de cumplir la condición de un número de datos almacenados. Para poder realizarla se debe subir una copia de la llave, o sea, de la clave, perdón, mediana de los datos del nodo a la página padre. Solo que esta vez se duplica la información cuando la clave que se sube es una página hoja, ¿vale? Ahora, pasaremos a explicar básicamente lo que es el código. Un ratito por aquí. Aquí está. Como podemos ver, aquí está el código, lo cual tenemos la única clase llamada plus_tree, que es nuestro árbol B+. En este caso, primeramente tenemos la definición de variables y el nodo entero M, el nodo interno, en este caso que está funcionando como root, y la hoja nodo, que es básicamente por slave.
Ahora, dentro del primer método tenemos la búsqueda binaria del programa. En la primera búsqueda del programa de binaria tenemos dentro instanciado el diccionario de letras o dictionary pair por un DPS y el número de letras por un int y denominadas básicamente. Posteriormente tenemos un comparador dentro del diccionario de letras que representado por letra C, que va a ser igual al nuevo comparador del diccionario de letras. Después de esto tenemos un override para poder realizar dicha comparación entre el primer diccionario de letras con el segundo diccionario de letras, retornando básicamente el número de letras y así básicamente se realizaría la búsqueda del binario del programa. Después tenemos dos métodos similares, que es el encuentro nodo-hoja, o en este caso en inglés que sería fin left node. Como pueden ver, pues, es un código casi similar en la parte hasta el principio, donde nos muestra lo mismo. Instancian el key, el abajo solo instancia el key y aparte el nodo interno por nodo o node. Y básicamente lo más sería lo mismo, donde se hace una igualación entre nodo case y entre un nodo de root case. Y dentro de un for, o sea, dentro de un bucle, el iterador debe ser igual a 0 menor al root, que este va a ser menor a 1. Y si esto es decir que el case va a ser igual a, es decir, va a ser menor que el case del iterador. Igualmente acá abajo tenemos que hacer lo mismo y aquí la diferencia sería en esta parte de aquí. Cuando se cumplen dichas condiciones, el nodo va a ser, aquí en este caso acá arriba, el nodo del niño va a ser igual al nodo de los puntos del niño, o sea, del child. Y si esto es así, básicamente va a estar instanciado dentro de la hoja del nodo, retornando básicamente a la hoja del nodo. Si esto no llega a cumplirse así, se va a encontrar la hoja del nodo, pero dentro del nodo interno. Acá abajo pasaría algo parecidamente similar, con la única diferencia de que aquí se toman los puntos de referencia del niño, es decir, los nodos guardados dentro del niño. Ahora, para encontrar el índice del puntero, tenemos el siguiente método, un método demasiado corto, lo único que instancia es el nodo, son los puntos y la hoja del nodo, que pasa por nodo, dentro de un for y después posteriormente por if, que básicamente nos dice que el i va a ser menor a los puntos de referencia, y si esto es así, el if va a hacer que los puntos del iterador va a ser igualmente al nodo. Para esto, para encontrar el índice del puntero. Ahora, para obtener el punto medio es una simple operación matemática que tenemos aquí, donde podemos decir que el disin va a ser más a 1, va a ser dividido para 2.0 igual a menos. Eso es una simple operación matemática para encontrar el punto medio. Ahora, tenemos aquí un método un poquito extenso, pero no voy a pasar a explicarlo a detalle, sino que voy a explicar para qué funciona. Este método es para equilibrar el árbol, como dice aquí en un comentario, como lo he puesto yo, que básicamente son varias cosas que deben ir cumpliendo. Por ejemplo, aquí que el disroot debe ser igualmente al nodo interno del padre, y con dentro aplicando otro if para que se vaya básicamente equilibrando el árbol, ¿sí? Es decir, ordenando. En pocas palabras, sería la forma de ordenamiento, entre comillas, de cómo se va realizando esto, donde se va comprobando cada uno de los lugares, básicamente de varios parámetros que deben cumplir para poder seguir con su ordenamiento. Ahora, tenemos aquí un método llamado print boolean is empty, que retorna básicamente la primera hoja que debe estar vacía. Para los que no sepan qué es el is empty, el if empty básicamente es un método que comprueba si una cadena está vacía o no. Este método lo que es el que hace es que devuelva si es verdadero. Perdón, este método devuelve verdadero si la cadena está vacía. De lo contrario, si no está vacía, devuelve falso. Aquí en este caso está diciendo que sí o sí debe retornar que la primera hoja debe estar vacía. Después tenemos un método linear null search, que básicamente para buscar en la línea nula. Igual son métodos que se utilizan, pero no son tan relevantes en especial. Después tenemos aquí básicamente ordenamiento de shift down, donde tenemos básicamente los puntos, les sign modes, lo cual solo son dentro de un bucle, como básicamente se va tomando en cuenta cada parámetro. De ahí, si pasaríamos a otro más, digamos, el más destacable, que sería el split shield pointers, perdón, que aquí el método nodo split, básicamente, en pocas palabras, divide el objeto de tipo string en un array de vector de cadenas mediante la separación de cadena en subcadenas. En este caso tenemos aquí como toma de referencia directamente
los puntos del niño, en este caso, y los va separando. Ahora, acá abajo tenemos el split dictionary y el split del nodo interno, que prácticamente vendría a realizar lo mismo en pocas palabras. Si quieren que lo analice un poquito más, solo digamos que eso sería lo más importante que destacar del método de split, pero aquí solo básicamente está en cada método, o sea, especificado en cada uno de sus ámbitos, podemos decirlo, cada uno tiene su propio trabajo. El este aquí tiene básicamente los puntos de los niños. Aquí el split diccionario básicamente se enfoca en el diccionario, básicamente con donde se va almacenando, y el método del nodo interno, donde básicamente se va trabajando. Después tenemos el split case, que básicamente sería otro método que trabajaría lo mismo. Dentro de un for, el split más uno, que del iterador debe ser menor al case, y si todo esto cumple, básicamente el case del iterador va a ser nulo, ¿vale? Ahora, venimos aquí a una parte importante, que es el método, o podemos decir, el método más destacable sería el método insertar. Vale, el método insertar. La diferencia del método insertar con los árboles B consiste que cuando se inserta una clave en una página llena, esta se divide también en otras dos. Pero ahora la primera contendrá m dividido por 2, para eso estaba básicamente la operación matemática de arriba, y la segunda va a ser 1 más m dividido por 2. Lo que sucederá que la página antecesora será una copia de la clave central. No sé si me entendieron, pero esa sería su definición, es decir, una definición corta de lo que realizaría este método. Ahora, como pueden ver, tenemos un isempty. Como ya lo expliqué con anterioridad, el isempty lo único que es comprobar si la cadena está vacía o no. Después tenemos la hoja del nodo, donde básicamente instancia por un if, creando una nueva hoja del nodo y creando un nuevo diccionario de letras. Ahora, si esto no es así, básicamente la hoja del nodo del disroot, básicamente quiere decir la hoja del nodo va a estar vacía, si es que la hoja del nodo primera se encuentra en la hoja del nodo, ¿ok? Como pueden ver ahí, para no especificarnos, no alargarnos tanto, porque podemos ver que es un método un poquito largo, lo único que hace es ir comprobando los valores que se encuentran dentro del árbol B, y para ver cuál es la primera hoja y ir insertando básicamente el nuevo valor del nodo. De ahí solo tenemos como básicamente tenemos la hoja del padre, debe estar vacía, varios condicionales que se deben aplicar si es que no se cumple con lo anterior especificado, de igual manera cuando se hace la hoja del niño. De ahí otro punto a destacar de este método sería de cómo solo se va desarrollando básicamente de la hoja del nodo, y eso creo que sería lo más importante, para no alargarme tanto porque también me falta un poquito más del código. Otra parte del código más importante es el método buscar, que igualmente, como pueden ver, utilizamos el empty para comprobar si es que no está vacía o no está vacía, porque si está vacía, básicamente no puede haber búsqueda. Ahora, aquí dentro de la hoja del nodo, dentro de un link, o sea que básicamente es como lo definimos, el disroot debe estar vacío si es que la primera hoja se encuentra dentro del nodo, de la hoja del nodo. Ok. Dentro del diccionario de letras va a ser igual a la hoja del nodo diccionario, y dentro del index va a ser la búsqueda binaria después del número de letras. Esto de ahí se solo pongo un index si es menor para retornar null, y si no es así, básicamente el index va a ser verdadero. Después tenemos aquí otro método buscar que se va a enfocar básicamente en lower point y upper point, que es decir, que se va a enfocar en determinar o en identificar con más exactitud, por si es que básicamente acá no se cumple. Y básicamente tenemos aquí sobre la definición de la hoja del nodo. El curl debe ser la primera hoja cuando el curl debe estar vacío. No está vacío, es diferente a vacío. Dentro después del diccionario de letras, el current node del diccionario, y después del diccionario de letras debe ser igual al div10, que básicamente es como lo hemos denominado el diccionario de letras. De ahí tenemos por acá últimamente, vamos a pasar, son métodos aquí pequeños que no, para mí no tienen de relevancia, pero sí realizan cierto trabajo. Por ejemplo, estos de aquí son métodos que se van llamando con anterioridad acá arriba, pero están especificados acá abajo, ¿vale? Eso de ahí. Aquí solo tenemos métodos booleanos para ir comprobando, y vamos a pasar directamente Aquí solo tenemos definidas las hojas del nodo, la extendido del nodo,
básicamente con todo lo que está, con lo que hemos explicado con anterioridad, está acá abajo, solo que, digamos, están sus constructores, definición de variables, por si acaso. Ahora, vamos a pasar directamente a ver cómo funciona. Aquí tenemos básicamente el método main, donde tenemos aquí los valores del nodo que se va a insertar: 5, 33, 15, 21, 25, 31, 35, 41, 45, 45, 10. Ahora, en este caso, se va a pedir que se encuentre el número binario 15 y va a salir un mensaje que si fue encontrado o no fue encontrado. Ese va a ser el método de comprobar. Ya les comparto un ratito. Que eso lo había compartido esto. Perdón. Esto no está hecho con Hop2Paint, así que va a salir a la consola, así que va a ser prácticamente lo mismo. Voy a ejecutarlo. Va a salir que solo, ya como dije, vamos a buscar el número 15 y nos tiene que salir que se encontró o no se encontró. Ahora, va a salir si se encontró o no se encontró y sale found, o sea que el número 15 se ha encontrado, porque si se encuentra dentro de los valores del árbol de B+, en este caso 15. Y que eso creo que sería todo lo más destacable del método de implementación, o sea, del código. Si hay situación, me falta una parte, puede explicar o algo no se entendió, lo volvería a explicar con más exactitud. Y no comenté básicamente todo el código porque no lo veo tan necesario. Y eso creo que sería todo. Gracias.